Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente en este lugar y en sus casas por medio de estas plataformas para que platiquemos siempre acerca de lo que es la familia, ¿verdad? Un tema que es importante y que en este tiempo tan especial que estamos viviendo debemos de ponerle mucha atención para que nuestra familia, a la manera de Noé, sea introducida en el arca de la salvación, ¿verdad? Ese es el único propósito de estar platicando todos los lunes acerca de lo que es la familia en sus diferentes facetas. Ya venimos con varios años de venirlo haciendo, ¿verdad? Y esta noche es una bendición nuevamente estar en sus hogares para poder platicar. Quiero suplicarle que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias al Señor esta noche y a pedirle su auxilio, su revelación para que podamos poder transmitir su palabra, pero también esa revelación para poderla entender con oídos y escuchar, con oídos circuncidados, ¿verdad? Con un corazón circuncidado para poder atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Padre, te damos gracias esta preciosa noche, Señor. Te agradecemos tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí en medio nuestro. Ahora, Señor, venimos suplicándote un espíritu de ciencia, de sabiduría, Señor, de raciocinio, de lo alto, Señor, no una sabiduría humana. Te pedimos, Señor, tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, que venga tu revelación en este preciso momento, no acerca de las cosas que una persona, un ser humano pueda tener en su mente o en su corazón, sino que sean bajadas de tu misma mente, de tu mismo corazón, Señor. Te suplicamos que esa revelación se pose sobre nuestra vida. Te pedimos también que lleves todo pensamiento y todo espíritu que no es tuyo, Señor, que lo lleves a la obediencia de Cristo. Y en este preciso momento, en este lugar y en las casas de mis hermanos, declaramos tu reino, tu gobierno, tu señorío. Y solo a ti te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a iniciar esta hermosa noche. Seguimos platicando acerca de cómo Jesús llega a nuestra casa, ¿verdad? Estamos ya en la 6ª casa, más la primera que hablamos del alfarero serían 7, pero hemos hablado de 6 casas que en la Biblia quedaron esas figuras impresionantes para que nosotros pudiéramos en este tiempo entender lo que el Señor hace en nuestra casa o quiere hacer en nuestra casa. Así que desde ya yo le invito a que abra esa puerta, ¿verdad? Que dice Apocalipsis capítulo 3. Él está a la puerta tocando. Si alguien escuchare su voz y le abriere, Él va a entrar y va a comer, a cenar. Se va a meter a la intimidad de nuestra casa, en nuestra mesa, se va a sentar y va a habitar con nosotros. Muy bien. Quisiera avanzar porque tengo algunas cosas que platicarle y vamos a introducirnos en Lucas capítulo 8, verso 41. Que el Señor nos ayude en esta noche y espero que su casa sea bendecida. Recuérdese que cuando Jesús entra a la casa, creo que se lo digo cada lunes, se lo he dicho cada lunes en este tema, pero el Señor lleva luz. Esa es lo que lleva el Señor Jesucristo. Lleva limpieza, lleva santidad, lleva salud, todas las cosas buenas que puedan estar en nuestro pensamiento. Creo que el Señor la lleva a casa cuando Él se introduce, ¿verdad? Recuérdese que la Biblia dice que todo lo que Dios es se posó en Cristo, toda la deidad de Dios. Y esta hermosa noche le estamos invitando nuevamente que entre a nuestra casa. Solo le suplico que no nos quedemos solamente como oidores, ¿verdad? Sino que pongamos en práctica lo que aprendemos, que lo llevemos a la práctica, que lo llevemos a la acción, ¿verdad? Que actuemos con fe, pero no esa fe ociosa, sino que esa fe que tiene obras. Muy bien, Lucas 8:41. Esta casa de la que vamos a platicar es interesante, súper interesante,
porque yo creo, amado hermano, que con todo mi corazón, que el Señor viene pronto, que el Señor está a la puerta, que el Señor está dando el último chance, creo yo, a que nosotros nos afirmemos, y de eso nosotros tenemos que estar conscientes como la iglesia amada del Señor y como los que nos sentimos novia, esposa, ¿verdad?, de Él. Pero hay algunas cosas que tienen que pasar a ese llamamiento hacia el cielo, ¿verdad? Así que vamos a leer Lucas 8:41, vamos a leer hasta el 56. Fíjese que necesito que leamos todo esto porque necesito que usted comprenda lo que está pasando acá y cómo el Señor, cómo la Biblia en el libro de Lucas, también en el mismo libro de Marcos lo relata. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta casa, hermano, es la casa de Jairo. Es una casa impresionante. Dice, vamos a leerlo en la versión de las Américas, y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga. Este era, prácticamente hablemos de que era cristiano, ¿verdad? O sea, era alguien religioso. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba, oiga bien, que entrara a su casa. Entonces, ahí está el parámetro de lo que estamos platicando, porque yo no me quiero descontextar de lo que hemos venido trasladando, que Jesús tiene que entrar en una casa, porque él dentro de las casas hizo cosas que no hizo afuera. Por eso en la casa llamada iglesia, porque por lo menos nosotros tenemos 3 casas, o deberíamos de tenerlas, ¿verdad usted? Y es la casa paterna, que es de donde salimos, donde nacimos. Luego salimos a nuestra casa cuando nos casamos. Y también tiene que haber, por lo menos, tiene que haber una tercera casa, que es la casa espiritual. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. En este tiempo no lo podemos hacer de una manera presencial, pero espero en Dios que usted se esté congregando, porque Pablo dijo que él se congregó en algún momento mediante el Espíritu, porque no podía estar presencialmente, ¿verdad usted? Entonces, hoy no hay ningún ojo que le vea a usted si asiste o no asiste a la iglesia. Hoy la iglesia es su casa, en un horario en el que se transmite, y ya es una cuestión muy personal, hermano, de que usted pues esté en esa sintonía y se congregue. ¿Por qué le decía esto? Porque hay cosas, muchas, que solo van a pasar cuando nos congregamos, cuando estamos en casa, dentro de la casa. Y pues Jairo le decía, dice que le suplicaba, se tiró a los pies y le suplicaba que entrara en su casa. Verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años. Oiga bien, el 12, gobierno, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, otra vez otra persona con otro gobierno, un gobierno de muerte y un gobierno de esclavitud. Pero Jesús llega y pone el gobierno de él. Y sigue diciendo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen, como quien dice, aquí todo el mundo te está tocando. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga. Mire, todo lo que pasó, de cómo empieza, cuando Jairo se le acerca y todo lo que pasa antes de esto, porque estamos hablando de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada.
Y cuando él llegó a la casa, mire qué interesante, porque aquí retomamos la historia del verso 41 y 42, ¿verdad? Que parece que fue estorbada por esta mujer del flujo de sangre. Entonces dice, y cuando Jesús llegó a la casa, no permitió, diga conmigo, no permitió ahí en su casa. Hay cosas que no hay que permitir, que Jesús no quiere que permitamos y que Él no permitió en ese momento. No permitió que nadie entrara con Él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Fíjense todo lo que está pasando ahí. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no llores, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu, su ruach, su aliento de vida. Y se levantó al instante y él mandó que le dieran de comer. Miren, pues, necesito introducirme y explicarle algunas cosas rápidamente. Cuando hay necesidad en nuestra casa, porque aquí había una necesidad inminente, una necesidad, hermano, que no podía ser pasada por alto por este Jairo. Una de las maneras que el Señor usa, creo yo, para que de repente nos podamos acercar a Él, es que Él permite que pasen ciertas cosas que no son tan agradables en nuestra casa, para que nosotros nos acerquemos con Él con una actitud como la de Jairo. Eso es lo primero que quiero que note. Dice que se tiró a sus pies y le rogaba que entrara en su casa. Es decir que, hermano, no es que cualquier cosa que Jesús llegue a la casa. Pero a veces nosotros nos comportamos como la gente de Apocalipsis 3, ¿verdad? Que en vez de tener ya la puerta abierta y todo preparado para que Él entre, todavía Él tiene que estar tocando y tiene que estar alzando la voz para que le abran. Entonces muchas veces el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que entonces nos acerquemos a Él y ya no sea Él el que esté tocando, sino que seamos nosotros los que nos tiremos a los pies de Él y le roguemos que Él entre. ¿Para qué? Para que resuelva una necesidad. Entonces muchas veces en nuestras casas han pasado circunstancias muy difíciles. En este caso había una necesidad muy grande, ¿verdad? Hay veces que el Señor va permitiendo cosas en nuestra casa y se van intensificando a manera que nosotros no nos queremos acercar a Él. Y en este caso, hermano, ya estamos hablando de la vida de la única hija de Jairo, que tenía más o menos 12 años y en ese momento vino la muerte a quererse apoderar de ella, ¿verdad? Entonces Jairo se le acerca de una forma menesterosa, con necesidad, rogándole de una manera humilde, humillándose delante del Señor, rogándole que entre en la casa. Entonces lo primero que debemos de notar es que si hay necesidades en tu casa, es necesario que Jesús esté, pero no esperemos que esas necesidades se intensifiquen, porque imagínense, aquí la Biblia deja ver que era la única hija. Después sigue el relato y pareciera, hermano, que ¿qué pasó ahí? Porque se mete esta mujer, que pasan cosas que no son menos importantes que la que Jesús iba a ir a hacer a la casa de Jairo. Pero cuando él iba en camino, se le mete, había un montón de gente, lo que relata la Biblia, se le mete a esta mujer que tenía ese problema de flujo, que usted conoce la historia, y el Señor la sana, pero ahí pasan un montón de cosas, ella lo toca y se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quisiera decirle es que muchas veces, hermano, nosotros nos hemos acercado de la manera correcta al Señor y parece que el Señor no llega, ¿verdad? Y el problema sigue y el problema sigue, al punto que se acercaron a él los criados de Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro, porque de todas maneras ya es de más que llegue, porque ya tu hija murió. Lo que quisiera resaltarle rápidamente es que a veces pareciera que el Señor Jesús no va a llegar o que va a llegar tarde. Y yo quiero quitarle eso de su mente esta noche. El Señor nunca llega tarde y jamás deja de llegar. Él siempre llega y siempre llega en el tiempo exacto, porque Él sabe lo que va a hacer en tu casa.
¿verdad? Jairo hubiese podido ponerse pero molesto, enojado, hacer berrinche, patalear, hermano, porque al final de cuentas yo me imagino, si usted me deja imaginar, y usted se puede imaginar también juntamente conmigo, yo imagino que Jairo llegó a traer a Jesús de una manera, hermano, que quería que ya fuera con él. Y yo creo que le decía a Jesús, sanad después a esta, por lo menos esta está enferma y está de muerte, pero no está al borde de la muerte como está mi hija. Y yo me imagino la desesperación de Jairo cuando él vio que Jesús todavía separó a aquella mujer sana. Jesús se pone a preguntar qué pasó. Los discípulos le contestan, la mujer se acerca, se tira delante de él, confiesa lo que pasó. El Señor le da salvación y le da sanidad. Y luego Jairo dice, ay, me imagino yo, Jairo haber dicho, ay, si esta no se mete, Jesús quizás llega a tiempo. A veces nosotros tenemos inconformidades en nuestro corazón acerca de cómo Jesús actúa. Y esta noche yo quiero decirle que el Señor Jesús jamás obra con despropósito, jamás se equivoca, jamás llega tarde y siempre llega. Aunque tardare un poquito a veces, ¿verdad? Como le pasó a Jairo, Él va a llegar. Luego dice la Biblia, hermano, que cuando llegó, Él dejó entrar a un grupo determinado de personas. Si usted le pone atención, habían 7 personas adentro. Cuando Jesús llega, hemos hablado en las diferentes casas que hemos estado platicando, cuando Jesús llega, Él pone plenitud de alegría, plenitud de gozo, plenitud de fe, plenitud de sanidad. En el Señor hay plenitud. En el Señor está todo. Y justamente hay 7 personas, porque la Biblia dice que estaba la niña, estaba Jesús, son 2, estaban Pedro, Juan y Jacobo, son 5 o 6, perdón. Sí, Jesús, la niña, los 3 discípulos son 5 y el papá y la mamá de la niña son 7. Entonces el Señor deja entrar una cantidad de personas. Luego note usted, hermano, que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, una de las cosas que ha venido golpeando a la familia, por medio de los colegios, por medio de instituciones, por medio de trabajos, y a nuestros hijos principalmente, es la burla, es el bullying. Eso que se ha puesto tan de moda, el bullying, famoso bullying, pero eso viene desde antes. Dice la Biblia que cuando Jesús lo iban a crucificar, lo escarnecían, se burlaban de él. Y en este caso, hermano, el Señor no soportó burla solo al momento de ir a la cruz. Dice que cuando Él llegó y dijo que no se preocuparan, que la niña solo estaba durmiendo, se empezaron a burlar de Él. Déjeme decirle que nunca va a faltar gente que se burle de lo que el Señor quiere hacer en tu casa, de lo que tú mismo ya confiesas y crees, y la gente se empieza a burlar a tus espaldas, o quizás con otras personas cuando no estás, o quizás en tu propia cara. Pero déjame decirte que el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Sino que Él lo que dice lo cumple. Pero aquí habían burladores, había gente que se burlaba. Cuidado también tú si te has estado burlando de las promesas, si tú ya diste por sentado que algo va a pasar en tu familia o con parte de tu familia y te burlas incluso de eso, no lo hagas, no lo hagamos. La burla, mire hermano, eso no debe de estar en nuestra naturaleza. ¿Ya se imagina usted que Jesús fuera un burlador, un escarnecedor? Eso no es posible, y eso es un mal que ha atacado muchísimo pero que ahora ha venido a resurgir con el famoso bullying. No ahora, ¿verdad? Famoso bullying ya hace algún tiempo. Perdón, muy bien. Luego, hermano, de que Él deja entrar a ese grupo de personas que habían burladores, le dice a la niña que se levante. Que se levante. Y obviamente la niña se incorpora. Quisiera poner Marcos capítulo 5, verso 41. Que el Señor nos ayude y nos ampare, hermano, nos ha ministrado, porque todavía me falta un poquito. Dice en Marcos 5:41. Esta es la misma historia, pero note que aquí quise poner esto porque la Biblia dice que Jesús le habló a esa persona, le habló a la niña y habló en la casa de una manera incomprensible. Dice, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, hay muchas cosas, hermano,
que posiblemente no vamos a entender con claridad que el Señor está haciendo. Mire, el Señor varias veces utilizó este idioma, porque este es arameo, según entiendo. Es un idioma arameo. Y el Señor lo dejó ver en varias ocasiones. Por ejemplo, en otra ocasión menciona efata, que es abrir los ojos. En otra ocasión, estando en la cruz, la gente, él empezó a clamar a gran voz, dice, Elohim, Elohim, el lama sabactani. Y él estaba diciendo, Dios mío, porque me has desamparado. Mas muchos de los que estaban ahí pensaban que estaba llamando a Elías, porque no entendían. Entonces hay un idioma del cielo, de parte del Señor, que solo se va a hablar en tu casa también. Y que lo va a entender el que esté necesitado. Porque la niña, a pesar de que yo me imagino que no hablaba arameo, porque no era el idioma local, él le dice Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántase, y se dice que se incorporó. Entonces, hermano, con este breve resumen, esta breve introducción, quisiera platicarle de esta casa de Jairo, donde el Señor, lo que yo creo que resalta, lo más importante, lo prioritario, es que el Señor trajo vida y que hubo un levantamiento, una resurrección en esa casa. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que en nuestra casa tiene que haber una resurrección, y va a haber una resurrección, un levantamiento. Hoy cosas que pensaste que estaban muertas, amado hermano, en el nombre de Jesús, toman vida esta noche, porque eso es lo que esta casa de Jairo nos enseña. Sin embargo, yo quiero hablarle de algunas cosas que no se las voy a explicar por completo porque nos llevaría demasiado tiempo, y solo quiero resaltar lo que pasó en esta casa, y es que hubo una resurrección. Entonces hay cosas que posiblemente en nuestras casas están muertas, que no tienen vida, y que esta noche el Señor quiere que resuciten, que vuelvan a cobrar vida, ¿verdad? Entonces vamos a platicar acerca de eso, pero quisiera que pusiéramos la primera imagen ahí, porque yo quiero dejarle ver lo que el Señor dejó entrar a la casa en figura. Yo me puse a leer y puse a buscarme el significado de cada nombre de los que entraron ahí. Y fueron, como le digo, fueron 7 personas, y aparte de eso, su significado es extraordinario. Mire, el primero que no puede faltar en nuestra casa es Jesús, ¿verdad? Para que ocurra un milagro tiene que estar Jesús. Por medio del Espíritu Santo, Jesús está en nuestra casa y significa Salvador o salvación. Jairo quiere decir, Él ilumina, que es igual a luz. Pedro quiere decir roca, que es igual a cimiento. Piedra o roca, que es igual a cimiento. Juan quiere decir Jehová es benigno, quiere decir bondad. Y Jacobo quiere decir suplantador, pero este sufrió un cambio. Y esto se lo cambiaron a Israel. E Israel quiere decir reinará con Dios, soldado de Dios, que es igual a integridad. ¿Por qué le digo esto de Jacob? Porque la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero dice que a Jacob lo amó porque Jacob era un hombre tam. Es decir, que Jacob era un hombre íntegro. Era un hombre, hermano, humilde, era un hombre, era un ejemplo de varón, y usted lo puede buscar en la Biblia. Entonces el Señor, en otras palabras, dejó entrar a la casa salvación, dejó entrar luz, dejó entrar cimiento, dejó entrar bondad y dejó entrar integridad. Eso era lo que había en ese momento que ocurrió el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, todas las cosas que contaminan, que no sean compatibles con Jesús, no hay que dejarlas entrar, porque si no puede ser que el milagro no se dé, porque por algo fue que Jesús no permitió que entraran todo otro montón de gente, porque usted se imagina qué montón de gente quería entrar a ver, sobre todo los que se burlaban. A ver, quiero ver que este haga el milagro, como cuando se burlaban en la cruz, ¿verdad? que se desclave a sí mismo, que baje de la cruz y que quite a los otros de ahí, a ver si es cierto lo que él decía, y así, en fin. Pero el Señor no dejó que entraran los que tenían dudas, no dejó que entraran los burladores, no dejó que entrara la mayoría de gente, la gran cantidad de gente, porque a él lo apretaban, lo apremiaban e iban detrás de él, incluso después de que sanó a la mujer con flujo de sangre. Pero el Señor no permitió, no permitas
No permitas que entre duda en tu casa, no permitas que entre burla, no permitas, hermano, que entre escarnio, no permitas que entre falsedad, no permitas, amado hermano, que entre lo que es antítesis de la integridad, que es ser corrupto, ¿verdad? Lo que platicamos de la casa de Zaqueo. Espero que si tenías anatema lo hayas sacado o lo estés sacando de tu casa. Y no permitas todas esas cosas de tu casa, porque esas pueden ser cosas que impidan que Jesús haga un levantamiento en tu casa, con cosas que posiblemente ya diste por muertas, pero que esta noche yo te invito a que desde ya empieces a pensar y a traer a tu mente aquellas cosas que posiblemente ya diste por sentado que murieron, para que cobren vida. Muy bien, fíjese que cuando hablamos de resurrección, hay diferentes maneras de cómo se dice resurrección o resucitar. Por lo menos hay 7, de repente hay más, pero es 7. Y yo no le voy a platicar de las 7, hermano, porque nos tardaríamos muchísimo para explicarlo, ¿verdad? Pero por lo menos le quiero hablar de una, de dos. Le voy a hablar más de una que de la otra, porque es la que nos compete, que fue lo que pasó en la casa de Jairo. Sin embargo, le voy a decir así rápidamente, solo para que se tome una idea de cómo se dice resurrección o resucitar en las diferentes maneras en griego, ¿verdad? Porque es necesario que tengamos, necesito que tenga este destello de lo que le voy a decir, para que usted pueda entender lo que vamos a seguir platicando. Por ejemplo, se dice anistemi. No le voy a dar las palabras griegas, esta es la 450, pero no se las voy a dar porque me tardaría mucho. Anistemi es una manera de decir resurrección, y este es un evento personal. Es un evento personal de personas que se levantaron antes de la resurrección de Cristo. Esa es una especie de resurrección, ¿verdad? Que resurrección y resucitar al final son dos términos diferentes, pero que están íntimamente ligados, y uno es parte de otro. Yo no quiero confundirlo, pero quiero que me entienda, ¿verdad? Es como decir, usted se llama Juan Pablo. Pablo es una cosa y Juan es otra, pero los dos son lo mismo. Es decir, están íntimamente ligados. Entonces, anistemia es una forma. Anastasis, esta es la que más nos debería interesar, aunque todas son importantes, porque este anastasis es el evento personal, pero que se vuelve global, que es la resurrección de los muertos en el tiempo final, que es la que va a venir cuando el Señor aparezca y los muertos en Cristo se levanten. Primero se dice anastasis, que es de la resurrección, que el Señor es primicia. Después está ejercis. Esta es una reacción que no es la resurrección de Cristo, ni como la de Cristo, igual que anastemis. No es una resurrección como la de Cristo, es una resurrección como la de, puede ser como la de hija de Jairo, como la de los de tiempo de Eliseo, etc. Pero este ejercicio son los que se levantaron o los que resucitaron con él, porque usted se recuerda que mucha gente, cuando Jesús se levantó, cuando Jesús resucitó, dice que se abrieron los sepulcros, etc. Y no vamos a entrar, ese es ejercicio. Sunejeiro, esa es otra palabra griega. Esta solamente aparece 3 veces en la Biblia, ¿verdad? Y está hablando de un evento futuro, de un levantamiento, pero no de una resurrección, de estar en definitiva como estaba Lázaro o la hija de Jairo o Dorcas, que estuvieron muertas, sino que habla de un levantamiento de la tierra hacia el cielo, ¿verdad? Porque al final de cuentas la Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida. De alguna manera, esta vida no es la vida real, llamémosle así, sino que la que nos espera eternamente. Entonces esta habla de un evento futuro, de un levantamiento tierra-cielo. Después está el exegeiro. Este exegeiro es otro tipo de resurrección, y es una resurrección con transformación de aquellas personas que el Señor dejó vivas, ¿verdad? Llámese Elías, llámese Enoc y algunos otros personajes que él pudo dejar vivos mediante algún tipo de transformación. Después está la exanastasis. Esta exanastasis, amado hermano, es interesante porque esta es una resurrección que podría estar íntimamente ligada con egeiro o con anistemi o con algunas otras que les dije, porque exanastasis es una resurrección fuera de la resurrección. Es decir, que la resurrección de los muertos es anastasis, pero esa anastasis es Jesucristo, porque Jesús dijo en Juan, en el libro de Juan,
Él dice, yo soy la resurrección, y ahí se traduce, yo soy la anastasis y la vida. Es decir, que la resurrección en sí no es un evento como tal, sino que es una entidad. Cristo es la resurrección. Entonces, cuando dice ex anastasis, son las personas que resucitaron fuera del evento llamado resurrección, es decir, fuera de la resurrección de los muertos, o antes de la resurrección de los muertos que viene, o que resucitaron antes del evento llamado resurrección, es decir, que resucitaron antes de que Cristo se levantara de los muertos. Esta es la ex anastasis, es el ek o ex, habla de una resurrección fuera de tiempo o del lugar, que es una resurrección fuera del lugar y del tiempo en el que la resurrección resucitó, es decir, Cristo, que es la misma resurrección. Yo no me quiero detener mucho ahí, pero espero que me esté dando a entender con esta cuestión. Y está la palabra egeiro, que es esta palabra egeiro aparece 150 veces más o menos en la Biblia, y de las 150 veces que aparece, 135 veces se traduce como levantar. ¿Verdad? No sé si vamos a ver. Sí, ya le dije, creo que por lo menos 5 o 6, o de repente las 7. Entonces, amado hermano, vamos a poner la siguiente imagen, que es anastasis, y luego vamos rápidamente a retomar. Gloria al Señor. Creo que sí nos da tiempo. Mire, pues, esta es la que le decía que es la que toda la gente piensa que es, cuando la Biblia habla de levantar, de resucitar o de resurrección. Y esta es una de ellas. Esta es poderosa, hermano, porque esta es con la que el Señor Jesús se nombra. Entonces, mire, esta viene del griego 386, anastasis. Pararse de nuevo. Es decir, literalmente, resurrección de los muertos. Individual, oiga, porque el primero dice que Jesús es primicia de los que resucitaron, pero está hablando de esa resurrección anastasis. Por eso es que aquí empieza diciendo individual. Pero recuérdese que al principio le dije que hay una resurrección que se llama anistemi, y esa se traduce así porque es un levantamiento no grupal, sino individual. Es decir, que el Señor resucitó gente individualmente y puede seguirlo haciendo. Pero en la resurrección anastasis hubo un momento que fue individual, pero después pasa a ser un evento general, o por implicación su autor, o figurativamente moral. Dice recobrar o recuperar. ¿Por qué dice eso esta traducción? Porque recuérdense que nosotros estamos destinados a una muerte eterna. Entonces fue necesario que Jesús muriera, porque era la resurrección. Entonces anastasis también quiere decir recuperar lo que se había perdido, y eso se perdió en el huerto cuando el hombre pecó. Entonces el Señor viene y Él mismo es la resurrección, y cuando Él se ofrece, viene como carne, como ser humano, y muere y resucita. Entonces recupera y le quita las llaves del dominio de la muerte, las quita y las toma Él. Entonces Él se vuelve la vida, Él se vuelve nuevamente, Él recupera lo que se había perdido en el huerto, y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Esto se lo dice a Marta, ahorita se lo voy a explicar. Por eso dice recobrar o recuperar. La verdad espiritual, dice entre paréntesis, dice levantamiento y resurrección. Entonces, Jesús mismo es la resurrección. Eso está en Juan 11:25. Tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿verdad? Jesús es primicia de los que resucitaron. En Jesús está la resurrección, porque si Él no resucita, Pablo decía, bueno, si la resurrección de los muertos no existe, comamos y bebamos, ¿verdad usted? Porque pues moriremos y no vamos a resucitar. Entonces solo es esta vida. Pero en Él está la resurrección. Él es primicia de la resurrección, y por medio de Jesucristo vino la resurrección. Todo eso tiene citas bíblicas, pero no las voy a decir, hermano, por cuestión de tiempo. Ahora, esta resurrección que va a haber en determinado momento, si el Señor nos llama a su presencia, y si no, tiene que haber una transformación, porque la Biblia dice que hay un misterio, que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, ¿verdad? De cuestiones que ya están pasando, algunas ya pasaron y otras que van a pasar. Romanos capítulo 6, verso 5. Miren, no me he perdido de que estamos hablando de la casa de Jairo y que hubo una resurrección ahí. Hubo un levantamiento. A ti te digo, Talita Kumi.
levántate. Esta noche la palabra para tu casa, para los tuyos, para ti es levántate. Y ahorita vamos a estudiar qué es levántate. Romanos 6:5, versión de las Américas, dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ahí dice de su anastasis. Ahí está hablando del levantamiento global en el día venidero, cuando Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es anastasis. Pero aquí Romanos capítulo 6 está hablando del bautismo en aguas, de esa muerte que nosotros empezamos a propiciar en nuestra vida cuando nos acercamos al Señor Jesucristo. Empieza ese proceso, porque nosotros morimos, y empieza ese proceso de resurrección que va a culminar. Y yo quiero trasladárselo de esta manera para que me entienda, porque tendríamos que explicar muchas cosas, pero se lo quiero trasladar de esta manera para que me entienda. Este proceso de resurrección, y por eso es que hoy tiene que haber una resurrección en tu casa, porque esto va siendo un proceso. Nosotros cuando nos bautizamos somos parte de su muerte, nos hacemos parte. Dice, porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, y eso es el bautismo en aguas, Romanos capítulo 6 dice que nacimos a vida nueva. Pero recuérdese que hay diferentes maneras de morir en la Biblia. Y no estoy hablando de aquel programa, ¿verdad?, que usted miraba de 1000 formas de morir. No, estoy hablando de las que la Biblia habla. Por ejemplo, en la Santa Cena, cada vez que ingerimos Santa Cena, que comemos Santa Cena, hay una muerte y hay una resurrección. Entonces el proceso de resurrección ya empezó a pasar en tu vida, pero esta noche lo vamos a remarcar porque estamos hablando de que Jesús está entrando en una casa, en la casa de Jairo, donde lleva su plenitud, donde lleva salvación, donde lleva luz, donde lleva integridad, donde lleva bondad, que fueron las 7 personas que Él dejó entrar, para que en tu casa haya un levantamiento. Entonces, el proceso de resurrección ya empezó. Acompáñenme, Juan capítulo 11, verso 25, Cristo. Todavía tenemos unos minutos. Juan 11, 25. Mire aquí cómo Marta confundió, como de repente muchos de nosotros lo hacemos. Por eso es que lo que nosotros ya dimos por sentado que se murió y que pues se va a levantar en el día venidero, déjame decirte que esta noche se puede levantar y puede tomar vida y puede resucitar. Dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez, mire, Jesús estaba en otro lado y le fueron a avisar y no fue, y su amigo Lázaro murió. Estaba mal la cita, ¿verdad? Es 11:21. Gloria al Señor, muchas gracias. Hasta el 25 es que vamos a llegar. Aquí otra vez pareciera que Jesús llegó tarde, ¿a usted? Jesús no llega tarde. Mi hermano no había muerto. 22. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero ahí la palabra que se usa es tu hermano anistemis, un levantamiento personal, individual, que es parte de una exanastasis, porque está fuera del evento resurrección. Exanastasis es una resurrección fuera de la anastasis, fuera del evento resurrección, ¿verdad? O sea que fue antes de que Jesús se levantara de los muertos. Espero que por lo menos esas partes simples, porque este tema es muy abundante, la resurrección. Entonces ahí le dice, tu hermano anistemi, le dice, él se va a levantar individualmente, ¿verdad? Va a ser parte de una anastasis. Pero Marta le contestó, yo sé que anistemi, que resucitará, pero en la anastasis, le dice, en la resurrección, en el día final, porque ellos habían sido doctrinados por el mismo Jesús y el Señor les había hablado de la resurrección. Entonces ella le dijo, sí, yo sé que se va a levantar, que va a resucitar, pero en la resurrección final. Entonces el 25, mire qué interesante, dice, Jesús le dijo, yo soy la anastasis, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces es interesante, amadísimo hermano, que logremos entender que el Señor puede hacer cosas grandes en nuestra vida, resucitar y levantarnos. Gloria al Señor. Vamos a poner la siguiente imagen, y esta es como se traduce en Marcos 5:41 y en Lucas 8:54, donde le dice
Talita Cumi, o le dice niña levántate, porque en Lucas no dice Talita Cumi, esto lo deja ver Marcos. Pero lo que le dice ahí levántate, le está diciendo resucita. Y la palabra que se usa ahí es esta palabra, 1453, egeiro. Esta palabra egeiro quiere decir despertar transitivamente o intransitivo. Es decir, levantarse. Pero nota que al principio dice despertar. Despertar. Una de las cosas que va a atacar a la iglesia seriamente en el tiempo final. Es más, incluso a los que se queden ya después como cosecha, y ahí me estoy metiendo a un liazo porque no estamos hablando de eso, pero necesito decírselo que el sueño espiritual, el sueño, hermano, que no es el descanso de Dios, va a atacar poderosamente, y reprendemos eso, pero va a atacar de una manera, hermano, poderosa a la iglesia, porque recuérdese que acá 10 vírgenes dice que las 10 tuvieron sueño antes de que el amado llegara, antes de que viniera el esposo. Les cayó sueño, y este egeiro quiere decir despertar. Eso quiere decir que hay mucha gente que está adormecida, que está durmiendo. Literalmente están muertos. Es decir, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad o de la muerte. Mire de qué es lo que hay que despertar según esta palabra egeiro, que es la que se traduce ahí es interesantísimo de lo que dice ahí en la casa de Jairo, cuando levantaron a esa niña. Todo lo que en figura el Señor nos está dejando a nosotros. O figurativamente de la oscuridad. Mire, espero que lo tenga ahí en su pantalla en grandote. O figurativamente de la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia. Quiere decir enderezar, levantar, despertar, resucitar. Entonces lo que le dijeron a esa muchachita ahí, lo que pasó en la casa de Jairo, fue que hubo un levantamiento, fue un despertar en esa casa. Y en figura, mire, puede ser, dice, de estar acostado, sentado, enfermedad, de la misma muerte. O sea, porque ya hablamos de que hay diferentes tipos de muerte. Es más, mire, hermano, hay cosas que ya diste por sentado que se murieron, como tu negocio, como tu profesión, como tu ministerio. Quizás el hijo que está descarriado, ya lo diste por muerto a las cosas del Señor, ya lo diste por muerto, ya lo desahuciaste, ya desahuciaste de muerte muchos proyectos, sueños en tu vida, cosas que has querido hacer y no se han dado todavía, pero que el Señor un día te dijo, sí lo vas a hacer. Esta noche cobran vida en el nombre de Jesús, porque el Señor dijo que lo va a hacer. Y este mismo momento que estamos viviendo de pandemia, de esta situación tan difícil, ha hecho que muchos sueños de muchas personas se mueran, se queden dormidos, que estén muertos, que estén inactivos, que estén en ruina. Por lo mismo, porque se dejó de creer y porque se murió el sueño, se murió la proyección, se murió que el Señor dice que planes de bienestar tiene para nosotros y no de calamidad. Se murió el que te dijeron que ibas a ir y que ibas a predicar, o que ibas a hacer tal o cual cosa en el ministerio, que les ibas a servir, que le ibas a servir al Señor, que te ibas a volver un tremendo profesional para honrar al Señor secularmente también, que el Señor iba a levantar un negocio, o te iba a dar una bendición material después de haberte dado la espiritual, por supuesto, y que te iba a levantar, y posiblemente todas esas cosas se murieron, están muertas, están en la ruina, porque mire, dice aquí, dice en figura, dice de la oscuridad, un levantamiento de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, y hasta de lo que dejó de existir ya en tu mente, en tu corazón, que ya no se ve, se perdió. El Señor hoy dice, toma vida. Además, enderezar, también levantar. Esta noche el Señor te dice, levántate, pero te está diciendo que te va a rescatar, que te va a resucitar, que va a rescatar todo lo que ya te platiqué, pero además está diciendo que va a enderezar tu camino. Porque se endereza lo que está torcido, ¿sí? Va a enderezar nuestra casa también. Cuando dice el Señor, levántate, un milagro poderoso de restauración y de cosas nuevas, de cosas que sabíamos hacer bien y las empezamos a hacer mal y nos torcimos, ¿verdad usted? El Señor ahorita viene y nos mete, hermano, en una cuestión para, le iba a decir, una herramienta que se usa para enderezar, pero quizás no me entienda. Entonces, pero Él nos va a enderezar, va a poner recto nuestro camino.
nos va a enderezar. Tiene que haber un levantamiento, así como aquella mujer que tenía joroba, ¿verdad usted? Que miraba solo lo que era plan tierra, y todos los que miran solo lo que es tierra se tuercen, porque solo están viendo lo natural, solo están pensando en lo material, en lo secular. Pero esta noche el Señor también hace un enderezar en tu vida, como lo hizo en aquella mujer que tenía aquella joroba, y dice que cuando la enderezó pudo alzar sus ojos al cielo y ver las cosas espirituales también. Eso también dice el Señor cuando declara la palabra: levántate en tu casa. Hermano, ya me tardé un montón, ¿no? Y ya tenemos poquito tiempo. Efesios capítulo 5, verso 13, pero yo necesito decírselo y usted me aguanta un poquito. Espero que me esté dando a entender. Y si no, hermano, usted tiene el número telefónico de WhatsApp de la iglesia que sale ahí en los cintillos. Usted puede escribir. Si no tiene mi número, incluso le puede escribir al pastor Eddie o a la iglesia para cualquier duda que usted pudiera tener. Efesios 5, 13 al 14 dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Eso es lo que pasa cuando entra Jesús a la casa. Pues todo lo que se hace visible es luz. Verso 14. Oiga lo que dice: por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Pero ahí le está hablando a vivos, hermano. Eso es un levantamiento. Y te alumbrará Cristo. Esta noche la palabra para tu casa es Talita Kumi. A ti te digo, levántate. Ejeiro. Un levantarse, un despertar de la oscuridad, del sueño, de la enfermedad, de la no existencia, de la ruina, de la enfermedad, del de estar torcido, hermano. Que todo eso ocurra esta noche en tu casa y en la mía, porque Jesús está en la casa y Él esta noche da una palabra gloriosa para nuestra casa que es: levántate, ejeiro. Mire, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por cuestión de tiempo no le voy a dar citas. Pero dice la Biblia que cuando el hijo pródigo, sí, se fue, estando él en calamidad. Por eso le digo que el Señor a veces permite las calamidades en nuestra casa. Ojalá que cuando te saque la calamidad no nos olvidemos y empecemos a hacer otra vez las cosas mal. Porque si no, se va a volver ese círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel, que el Señor los levantó, ellos los perdonó, los bendecía, ellos volvían a pecar, pedían perdón, el Señor los volvía a levantar, los volvía a bendecir, ellos volvían a pecar, volvían a pedir perdón y el Señor los volvía a perdonar, y así pasaron 40 años. Para que eso no pase, ¿verdad? Pero el pródigo dice que cuando estaba ya comiendo algarrobas, que estaba comiendo con los marranitos, hermano, dice que ahí se acordó, y entonces él dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y cuando llega a la casa del padre, dice que cuando el otro hijo le reclama, dice que el papá le dice: mi hijo muerto era. Estaba muerto, pero necesitaba un ejeiro. Estaba muerto en vida, necesitaba un levantamiento. El hijo que posiblemente ya dices por desahuciado, es no se compone ni con cesárea. ¿Usted? Esta noche el Señor te vuelve a decir: ejeiro, levántate bien. Puede tomar vida, puede ser cambiado, puede ser enderezado, puede haber un levantamiento de la ruina, de la escasez, de todo lo que está muerto en nuestra casa. Bueno, así rápidamente, hermano, en unos 10 minutos le voy a platicar acerca de algunos levantamientos. El primero, porque el Señor quiere que haya resurrección, que haya un levantamiento, que haya un resucitar, que tome vida aquellas cosas que están muertas. Marcos capítulo 3, verso 1 al 5, y aquí son esta palabra ejeiro que se usó en la casa de Jairo. En estas porciones bíblicas se usó la misma palabra, por eso es que se las voy a decir. Dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Mire, siempre esa gente a usted. En fin. Bueno. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate. Ahí lo que le dice es ejeiro. Eso lo está diciendo Jesús. Y ponte aquí en medio.
Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Entonces, mire, hermano, pongamos Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Esta palabra, ejeiro, levantarse, cuando a este señor le dicen que se levante, para que haya tenía que haber un levantamiento para que su mano fuera sana. Para que su mano fuera sana. Eso es lo que yo quiero resaltar de lo que dice el texto bíblico. Hay muchas cosas más ahí, pero es lo que quiero resaltar. El Señor dijo: levántate y ponte aquí en medio. Y luego le sanó las manos. La Biblia dice ahí en Deuteronomio, capítulo 28, verso 12: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Gloria al Señor, hermano, que esa palabra se cumpla en tu casa. Pero lo que quiero resaltar ahí es que las obras están en las manos. Entonces, lo que el Señor estaba levantando, resucitando, dándole vida a ese personaje de la mano seca, es dándole vida a sus obras, porque las obras están en las manos. Entonces hay muchas cosas que han dejado de fructificar en tu casa. Tus obras han estado muertas. Tal vez incluso hemos estado haciendo malas obras, obras que no convienen hacer. Y las obras están representadas en la Biblia en las manos. Pero el Señor esta noche, si tú ya te cansaste de trabajar, de obrar, de hacer con tus manos y no se vende, no te compran, todo lo que haces sale mal, dices todo lo que hago no sirve, no fructifica, está muerto, está inactivo, está en ruina. El Señor esta noche te dice: ejeiro, levántate, que tomen vida tus obras, tus manos. Las obras de tus manos esta noche toman vida otra vez poderosamente, para que lo hagas, para que todo lo que hagas, dé fruto al 100%. A las manos le tuvieron que decir: ejeiro, que tus obras resuciten esta noche. La Biblia dice, hermano, en el libro de Efesios, que nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. Fuimos diseñados para hacer buenas obras, preparadas por Él antes de que fuéramos nosotros en la tierra, para que anduviéramos en ellas. Entonces, tus obras no pueden estar muertas, tienen que tomar vida. Así que en el nombre de Jesús, todo lo que hagas este nuevo año, que tome vida y que sea fructífero en el nombre de Jesús. Número 2. Hechos capítulo 3, versos 6 al 8. Esto lo vamos a leer en la Reina Valera 60. No vamos a poder explicar todas quizás, pero que el Señor nos ayude. Hechos 3, 6 al 8 dice: oiga este levantar, porque tiene que haber un levantamiento en tu casa, un resucitar. Que en tu casa, lo que está muerto, tome vida en el nombre de Jesús, para bendición tuya y de los tuyos. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ejeiro, le dice, y anda. Ahí Pedro le dice a lo que el Señor le había encomendado a Pedro que hiciera: que levantara, que resucitara personas. Eso está dentro de la comisión que le dieron a los apóstoles, y les dice: levántate. Y tomándole por la mano derecha, le ejeiro, ahí se vuelve a traducir la misma palabra, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, otra cosa que el Señor quiere resucitar y quiere que tome vida es tu caminar. Porque en los pies está la largura de días, está la vida. Ahí dice que está la caminata de uno, está en la largura, en el caminar. Ahí están representados los días de nuestra vida. Por eso es que una de las medidas del amor de Dios es el caminar de las personas. Aquellos que se llaman ser ministros tienen que tener largura, que es una de las medidas del amor del Señor, y eso se llama caminar. ¿Qué hay en tu caminar? Tu caminar es muerto. Nuestro caminar en nuestra casa es muerto. ¿Hacia dónde caminamos? Por eso es que el Señor tuvo que decirle
a los discípulos: vengan y tomen mi yugo, enyúntense conmigo, porque ustedes siempre van a caminar hacia lo que es malo. Pero si yo les pongo mi yugo, que es fácil, y yo soy el otro que estoy ahí con ustedes, que soy de la misma naturaleza, porque solo se podían enyuntar dos animales iguales. No se podían enyuntar un buey y un asno. Se tenían que enyuntar dos bueyes. Entonces Él se hizo hombre precisamente para enyuntarse con nosotros y entonces llevarnos por el camino, que nuestro caminar sea vivo, que sea hacia la vida eterna, que sea hacia el cielo. Entonces, otra cosa que va a tomar vida en tu casa es tu caminar, que empieces a caminar hacia lo que conviene, hacia donde Dios quiere, porque los pies tipifican caminar, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, por lo que le decía a los ministros, por ejemplo, hay muchos que quieren tener o dicen ser ministros, hermano, pero su caminar más torcido que la carretera que lleva a Totonicapán, ¿va usted? A Huehuetenango, que hasta llega uno mareado, ¿verdad? No, nuestro caminar tiene que ser como esa autopista, esas autopistas que son rectas, que son lindas, que son, hablando en sentido figurado. Mire, la Biblia dice en el libro de Juan, cuando el Señor está en la cena, que es, el libro de Juan lo explica de una manera muy diferente, la cena del Señor. Pero Él les dice a sus discípulos, que usted sabe la historia del lavatorio de los pies, pero Él les dice: los que están limpios no necesitan bañarse, sino que es solamente lavarse los pies. Esto quiere decir, hermano, que los pies se ensucian a veces por el caminar. Se ensucian. El cuidado que hay que tener no es que no se ensucian, porque se van a ensuciar. El Señor lo dijo. El Señor está siendo claro. El que está limpio no necesita bañarse completo, solo sus pies, porque esos son los que se ensucian por el caminar, que es una figura extraordinaria para nosotros, que era algo muy literal en aquel tiempo, pero que el Señor también nos lo dejó a nosotros para que lo entendamos de esa manera. Lo que Él estaba diciendo es inevitable ensuciarse. El cuidado que hay que tener es de lavarse. Es de lavarse constantemente, porque está limpio. Lavarse sus pies necesita nada más por su caminar. ¿Por qué? Porque puede hacer, hermano, que tu caminar en determinado momento se ensucie haciendo cosas o caminando hacia donde no se debe. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Hay muchas veces que nosotros no caminamos con la luz de la palabra. Nosotros caminamos con la luz del corazón, la luz del sentimiento, la luz del alma, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que la palabra del Señor dice. Y cuando todavía viene alguien y te dice: mira, eso no es Biblia, eso no lo debes de hacer, porque la Biblia dice que eso no es correcto, y quieren enderezar tu camino, porque una de las palabras de egeiro es enderezar. Todavía te molestas, todavía te enojas, todavía hablas mal de la persona que te quiere ver un bien, que el Señor está usando para que te diga cosas que están mal en tu casa. Pero esta noche, tu camino, tu caminar en tu casa, tus pies y los de los tuyos, egeiro, son levantados, toman vida para caminar hacia lo bueno. Número 3. Mateo capítulo 12, verso 11. Antes de que me pongas ese texto, no lo pongas todavía. Se me olvidó acá, hermano, y esto sí tengo que decírselo. Poneme Génesis 22, 21. Ese pasaje sí se lo tengo que decir, sí se lo tengo que leer, porque es lindo. Yo sé que usted lo conoce, pero hablando del caminar. Si tu caminar estaba muerto, mire, ¿qué es un caminar muerto? Es caminar hacia lo malo, constantemente. ¿Qué fue lo primero que hizo el paralítico cuando le dijeron egeiro? Y el apóstol Pedro lo asió de la mano, lo levantó, lo egeiro. Dice que se le afirmaron sus pies y sus oídos, y lo primero que hizo fue entrar al templo. Caminó hacia el templo con gratitud, con júbilo, con agradecimiento. Eso fue lo primero que él hizo. Si tu caminar ha sido hacia agradecer, hacia lo que no debes agradecer, porque mire, hermano, al final todas las cosas las recibimos de Dios. Debemos ser agradecidos, con los vasos que el Señor utiliza para bendecirnos, llámese la empresa, llámese un ministro, etcétera, porque incluso la misma Biblia dice que todo aquel que es enseñado por alguien
debe de compartir toda cosa buena con aquel que le enseña. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo y tampoco le estoy pidiendo, ¿verdad? Sino que solo le estoy exteriorizando lo que la palabra dice, pero eso se lo quiero exteriorizar o que usted lo entienda, que es una manera de agradecer. Tiene que haber gratitud y a veces al que menos le agradecemos es a Dios, ¿verdad? Corremos hacia todos lados, nuestro caminar es a todos lados, menos hacia el templo glorioso del Señor. Y no me refiero a la estructura, sino a esa intimación, a eso de que te levantes y ores en la mañana, le agradezcas en la noche, que cuando vayas en el bus, en el carro, le agradezcas y le digas: Señor, todo te lo debo a ti. No hay agradecimiento. Dice Génesis 22:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Oiga, que ese caminar venga para tu vida. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Extraordinario. Después el libro de Hebreos dice que por la fe Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Que tus pasos esta noche tomen vida, que tu caminar tome vida con el Maestro, con Dios, con Jesús. Que camines con Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo los que caminan con Dios, solo los que tienen un caminar recto, solo los que tienen un levantamiento, un resucitar en su caminar, van a ser arrebatados, se los van a llevar, los que no se van a quedar. Así que en tu casa, que haya un levantamiento, haya un resucitar, haya un enderezar, que nuestros pies sean quitados de la ruina, que no caminen hacia donde no conviene, sino que nuestro caminar sea un testimonio vivo para las personas que nos conocen. Ahora sí, Mateo capítulo 12, verso 11, Reina Valera 60. Yo creo que con este lo vamos a dejar porque ya nos avanzó el tiempo y tenemos exactamente casi una hora. Nos faltan 2 minutos. Dice, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo, oiga bien, en un día de reposo, no le eche mano y la deje ir y la levante. Definitivamente vamos a terminar con esto. Mire, dice la Biblia que nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Nosotros somos ovejas para el Señor. Y el Señor está hablando claramente de una oveja, no está hablando de una cabra, ni de un asno, ni de un camello. Y yo creo que cualquier animalito que cae en un hoyo de ese tipo, hasta un animal, hermano, que pueda ser agresivo, creo que si cae en un hoyo y no puede salir, cualquiera siente pena por él, ¿verdad? Aunque muchas veces lo que la gente siente es lástima. Y la lástima, es un sentimiento que al final de cuentas no tiene ninguna motivación en cuanto a la acción. Por eso es que en la Biblia, al menos yo no lo he encontrado, la Biblia no dice que Jesús tenía lástima de la gente, sino que dice que Jesús tenía compasión de ellos. Y cuando tenía compasión de ellos, se les acercaba y les daba sanidad, les solucionaba su problema cuando el Señor tenía compasión. Entonces, nosotros somos ovejas de su prado. Y de otro lugar donde el Señor quiere resucitarte es del hoyo de la desesperación, del hoyo de la dificultad, del hoyo de la tristeza, del hoyo de la angustia, del hoyo de la desesperación, hermano, donde sentimos morirnos atribulados por diferentes circunstancias en nuestra vida. Esta hermosa noche, yo te puedo decir que el Señor dice: ¿quién no lo haría? Él está haciendo una pregunta: ¿quién no levantaría? ¿Quién no ejeiro? ¿Quién no le daría vida? ¿Quién no la sacaría de la ruina? ¿Quién no enderezaría sus pasos? ¿Quién no la resucitaría, esa oveja que está metida en el hoyo? Pues si el ser humano pudiera ser tan mezquino, hermano, y tan malo, déjeme decirle que Jesús es toda bondad. Por eso uno de los personajes que entró a la casa se llamaba Juan, que quiere decir bondad de Jehová. Y el Señor sí está dispuesto a sacarnos del hoyo de la desesperación. Porque el hoyo de la desesperación es muerte. Quizás estás en un momento difícil en tu vida
donde estás metido en ese hoyo, en el fango, en el lodo cenagoso, en el estercolero, en el muladar, en el lugar de los muertos, ya, porque tu vida está siendo procesada o te equivocaste, ¿verdad? Hiciste las cosas mal y han venido consecuencias a tu vida, pero te digo que no importa lo que ha sido. La palabra para tu casa y para la mía esta noche es: Ejeiro, levántate, toma vida, y el Señor te saca de ese agujero esta noche, de ese hoyo de la desesperación, y te da vida. Salmo 40, verso 1. Vamos a leer al 3, versión de las Américas. Este es un salmo de David, que lo tienes que hacer tuyo esta noche en el nombre de Jesús, porque el Señor, ahí donde estás, en esa desesperación, donde piensas que ya no hay solución para tu vida, donde ya no hay ganas de vivir, ya no hay sueños, ya no hay deseos, ya no hay anhelos, ya no hay aquella necesidad de querer ser mejor, ya no, ni siquiera, hermano, te interesa verte bien, no te interesa comer bien, ya no te interesa nada. La vida se acabó para ti por esa circunstancia difícil que puede ser económica, social, de un ser querido, puede ser, amado hermano, porque te menospreciaron, porque te marcaron, porque te violaron, por qué sé yo, la circunstancia por la cual estás metido en un hoyo de desesperación. Pero esta noche, levántate, que esta palabra que estoy diciendo lleve vida a tu casa, lleve un levantamiento, un despertar, porque solamente has estado dormido, no está muerto, solo está dormido, y lo que el Señor quiere es levantarte, despertarte esta noche, que tomes vida. Y dice, para el director del coro, Salmo de David: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Entonces no es una falacia lo que te estoy diciendo. Ahí dice, el Señor lo sacó. ¿Sabe qué llegó? ¿Sabe qué palabra llegó con David? Ejeiro. Le dijeron, levántate. Y entonces el Señor lo asió de su mano y metió su mano en el muladar, en el estercolero, en el fango, donde puedas estar en la peor inmundicia quizás de pecado, y ya te abandonaste y dices tú, yo no puedo cambiar, siempre caigo en lo mismo. O has pensado algo así de los tuyos. El Señor te dice esta noche, levántate. Hay una palabra poderosa que quiere decir: toma vida. Y es una orden, porque a la muchachita le dijeron: niña, a ti te digo, levántate. El Señor esta noche a ti te dice, levántate. En esta versión dice, en el verso, capítulo 40, verso 2, dice: me sacó del lodo de la destrucción. Pongamos ese verso 2:42 en la Reina Valera 60, dice: y me hizo sacar del pozo. Aquí no dice hoyo, de un pozo de la desesperación. Aquí ya no es del hoyo de la destrucción, sino que el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. El mismo verso: me sacó de la fosa de la muerte, lo que le estoy diciendo, donde ya nos consideramos por muertos. Cualquiera que sea tu circunstancia esta noche, el Señor te dice: vive, toma vida, ejeiro, levántate, resucita, porque esa es una resurrección que no es la resurrección anastasis, sino que es una resurrección ahora mismo que estás en vida. Así que hay un resucitar, hermano, incluso de las obras malas, de cadenas, porque dice la Biblia que el apóstol Pedro, cuando estaba en la prisión, dice que llegó un ángel y le tocó su costado y le dijo: ejeiro, levántate. Y al instante se levantó, ejeiro, dice, y las cadenas cayeron de sus manos y fue libre. Si estás esclavo de algo, si algo te está esclavizando y no es Cristo, porque el único que debemos de ser esclavos es de Cristo, esta noche el Señor te dice: ejeiro, si te levantas y resucitas, las cadenas van a caer de tus manos. Así que espero, hermano, que esto haya sido de bendición. Quiero terminar con un texto bíblico en Romanos capítulo 13, verso 11, en la Reina Valera 60. Despierta tú que duermes, levántate en el nombre de Jesús. No se ha perdido nada. Si hubiera llegado, mi hermano no hubiera muerto. El emisario de Jairo: ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió.
Y el Señor, oyéndolo, dijo: no está muerta, solo está dormida. Hay un levantamiento, y esta noche yo te digo, no está muerto. Tu proyecto no está muerto, tu familiar en el sentido espiritual, porque se va a levantar en cualquiera de las diferentes resurrecciones que hablamos, pero de la que estamos haciendo énfasis esta noche es de aquellas cosas que diste por sentado, que se murieron y se levantan en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 13, verso 11, versión Reina Valera 60. Mire qué excelente. Si se los puedes poner en toda la pantalla, yo te lo voy a agradecer. Aquí se utiliza la palabra heiro. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, de heiro, del sueño. Tenemos que levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, nuestra redención está cerca. Es hora de levantarnos. Y sigue diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si pudieras poner el verso 11, pongamos un canto y le vamos a dar gracias al Señor. El verso 11, si lo podemos poner, te lo voy a agradecer. Y ponérselos ahí en grande en la pantalla mientras escuchamos el canto. Yo quisiera volver a recalcar en usted esta hermosa noche. Ya nos pasamos 7 minutos, pero unos 3 minutos más para ministrarle. Que pongan un canto, mis hermanos, y que la alabanza y la palabra le ministren esta hermosa noche, para que todo lo que está muerto en ti, en tu casa y en los tuyos, que no debería estarlo, tome vida. Que todo lo que está en la ruina sea resucitado. Que todo lo que está torcido sea enderezado. Que todo lo que está dormido se despierte en el nombre de Jesús. Porque la luz del Señor está hoy en tu casa y llegó para darnos vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Todo lo que nosotros hacemos, nuestras obras, nuestro caminar, nuestra vida misma, nuestra circunstancia, no es para que estés metido en un hoyo de desesperación. Esta noche el Señor te saca del hoyo de la desesperación, de la fosa de la muerte, del agujero de la destrucción. Te saca en el nombre poderoso de Jesús, por esa palabra que dice heiro. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, dice su palabra. Es hora de levantarnos del sueño. Despiértate en el nombre de Jesús esta noche. Que el Espíritu Santo ponga poder en esa palabra. Heiro, levántate en el nombre de Jesús. Levántase, levanta todo lo que está dormido, todo lo que está muerto, todo lo que está en ruinas, todo lo que está torcido, todo lo que se había perdido. Toma vida en el nombre de Jesús en esta hermosa noche, por esa palabra poderosa. Levántate, a ti te digo, te dice el Señor esta noche, levántate, que tome vida, que regresen los sueños, que regrese la alegría de vivir, que regresen los anhelos, que lo que se perdió, físico, material, espiritual, esos dones preciosos que están dormidos. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti, aviva, que tome vida esos dones que el Señor te ha dado, los regalos que el Señor te ha dado, que estaban muertos, que sean resucitados esta noche en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús toman vida, Señor. Yo lo declaro, lo creo, lo profetizo, Señor, para tus hijos en sus casas en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Toda angustia que te tiene muerto en el hoyo de la desesperación esta noche se va por la palabra heiro en tu casa. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor te rescata, porque ¿qué hombre hay?, les preguntó, que no saque a una oveja que cayó en ese hoyo, que se levante y vaya y la saque de ahí. El Señor te levanta y pone tus pies sobre la roca esta noche y te da una vida
nueva. Ya es tiempo. Nuestra redención está cerca. Oh, bendito tu nombre. Gracias, Señor. Si se lo puede decir un minuto ahí en su casa, ya terminamos. Dígaselo. Milagroso. Oh, bendito tu nombre, Señor. Que se cumpla esa palabra de ese canto también en las vidas de mis hermanos, en mi vida. Oh, bendito es tu nombre. Él no llega tarde, aunque pareciera que ya está muerto todo. No llegó tarde con Lázaro, no llegó tarde con la hija de Jairo. Llegó en el tiempo oportuno, en el tiempo propicio. Así que no desesperes, aunque él tardare un poquito de tiempo, va a llegar. No desesperes. Quizás se entretuvo un poco con la mujer que sanó con el flujo de sangre, pero va a llegar. Así que no desesperes, porque tu levantamiento se da esta noche, tu resurrección. Que tu familia y tu casa tomen vida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos tu presencia. Agradecemos tu luz, tu bondad, tu gracia, tu favor, Señor. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón porque le das vida. Tú trajiste vida, dice en el libro de Juan capítulo 10, dice, porque el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida. Esta noche el Señor te da vida y te la da en abundancia. Que haya un levantamiento precioso en tu casa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. El Señor le bendiga en esta hermosa noche, amadísimo hermano. Que la palabra del Señor sea viva para que le dé vida a los suyos en su casa y que le dé vida, que traiga luz, que traiga bendición a su casa. Que descanse, que pase una noche buena, ¿verdad? Porque todas las noches en el Señor son buenas, y que las palabras del salmista, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, sean una verdad en su vida. Si el Señor lo permite, nos vemos en una pronta ocasión.